Hola Internet y bienvenidos a nuestro podcast donde te vamos a contar el dato que te falta de grandes personajes y eventos que cambiaron la historia. Mi nombre es Verónica. Yo soy Leo. Hoy vamos a hablar de una persona que nació el 23 de junio de 1912 en Londres, Inglaterra. Vos me mirás como si yo supiera la fecha de nacimiento de todo el mundo. ¿No sabes? No. Voy a sacar eso. Bueno, era matemático, informático teórico, lógico, criptoanalista, filósofo y biólogo teórico. Hoy hablamos del padre de la teoría computacional moderna y la inteligencia artificial, Alan Mattison Turing. Así que, bueno, vamos Capo a total. Era un genio. Fin del capítulo. La película se llama Enigma, ¿no es cierto? No. ¿Cómo se llama la película de Alan Turing? Imitation Game. Imitation Game. Ya voy a llegar a eso. Recomendada. Bueno, ya está bien. ¿Listo? Era un Sí. genio, ya está. Tengo que explicar por qué y Sí, qué por hizo. favor. Yo quiero saber. A ver, te quiero saber que seguramente tenés cosas que son Bueno. muy interesantes. Primero tengo que hacer un inciso acá. Ok. Porque este es un tema especial para mí. Ok. Así que es probable que este capítulo tenga partes en donde no voy a ser imparcial. Puede que eleve mi nivel de profanidad un poco. Pero que alguien me explique a quién inserte su insulto preferido aquí. Se le puede ocurrir enjuiciar al tipo que te salva el culo en la guerra. Ah, sí. ¿Ok? Salvó un estimado de 14 millones de personas porque la guerra se cortó 2 años gracias a él. Sí. ¿Mm? Bueno, empecemos entonces. Sí. Es hijo de Julius Mathison Turing y Ethel Sarah Stoney. Y desde pequeño mostró dotes de genialidad. No voy a hablar de la infancia, voy a empezar cuando tenía 13 años. Ok. Porque tiene las tendencias de todo, ¿viste? Aprender a leer rápido, devorar libros y demás. Bueno, la cuestión es que cuando empezaba la secundaria, el primer día de secundaria, esto fue en 1926, si yo no recuerdo mal, se hace un paro general en Inglaterra. Él iba a la escuela pública, así que la escuela no cerraba, pero no tenía transporte. Ok. Entonces, ¿qué hizo? Nada, le importó una ¿Fue caminando? No, fue en bicicleta Ah, ok. para llegar a clase. No sería impresionante hasta que yo te digo que la escuela estaba a 97 kilómetros de distancia y lo hizo solo. Eso sí, tuvo que parar a la noche en una posada. Pobre. Pero ¿cómo iba a la escuela si no en tren? Y claro, se tomaba un colectivo seguramente, Claro. o algo por el estilo. Bueno, obviamente como cualquier... Qué ganas de ir a la escuela, digo. Le gustaban, sobre todo matemáticas. Mm. Era una cosa que le gustaba mucho. Bueno, por ahí llego en un momento, pero spoiler así rápido. Él no sabía cálculo. Ajá. Y igual resolvía algunos problemas matemáticos complicados. Ok. Porque, no sé, tenía matemática intuitiva, no sé cómo llamarlo. Bueno, la cuestión es que en la escuela obviamente tuvo algunos problemas. Y el director de Sherborne, que es la... ¿Por qué tenés problemas en la escuela si sos un genio? Porque sos No, un genio claro, y te porque salís de la norma. Claro, pues es un genio. ¿Por qué no? Porque vos te dicen, no, todo así cuadradito, perfecto en línea. Y el flaco dice, yo no necesito todo ese proceso. Yo puedo pasarme por alto todo esto porque Claro. lo entiendo perfectamente. Bueno, la cuestión es que el director de la escuela le manda una carta a sus padres en un momento que le dice justamente, si quiere seguir en la escuela pública tiene que aspirar a ser educado. Claro. Si quiere ser un especialista científico, está perdiendo su tiempo en la escuela pública. Bueno, eso... Los profesores no son tan inteligentes como para enseñarle a él. Sí, se traduce a eso, ¿no? O por lo menos en las... A ver, porque seguramente era un genio en un área en particular. Seguramente. Por ahí en otras materias... No le interesaba. Sí, probablemente hubiese sido un alumno bueno, por ahí no destacado, pero como no le importaba, decís, voy a dedicar mi tiempo a lo que realmente me interesa. Bueno, en esta escuela es donde forjó una amistad que luego la consideran o lo describen como su primer amor con Christopher Morcom. Pero lamentablemente sería corta porque en 1930, más o menos 4 años después, Christopher muere por complicaciones porque contrajo tuberculosis bovina por tomar leche infectada con la enfermedad. Ok. Así que bueno. Pobre.
después de Sherborne fue a estudiar al King's College en Cambridge. Todo con Sh. En 1935 ya tenía 22 años y lo eligen Fellow como a Agatha. Pero a los 22. A los 22. O Agatha más viejita. Sí, pero es genial por qué lo eligen como Fellow. Porque dio una disertación en donde comprueba el teorema del límite central. Que no lo voy a explicar porque no. Es demasiado. Voy a resumir esto. Y es a muy a grandes rasgos. Y incluso sí creo que no se va a entender. Pero bueno, dice que cuando vos tenés muchas variables independientes aleatorias y las sumás, su suma normalizada tiende a una distribución normal, incluso si las variables mismas no están normalmente distribuidas. Y si no entendieron nada, no se preocupen, es normal. Está bien, yo no entendí nada. Sí, hay que saber muchísima matemática, no importa. Pueden ponerlo en los comentarios si saben mucho matemática y quieren. Sí, seguro. Bueno, el tema acá es que ese teorema ya se había comprobado en 1922 por Jarl Valdemar Lindbergh, sí. Pero Turing no lo sabía. Claro. y lo volvió a hacer. Bueno, nada. Y la desinformación de esa época con la parte de investigación era complicada. Y tenías que mandar una carta o enterarte de que alguno había hecho. Complicado. Internet, la verdad que nos favorece un montón. Y es más fácil enterarte si algún problema ya está resuelto, ¿no? Y es más, ahora cuando vos entras un paper te piden que, digamos, las referencias bibliográficas y los estudios por lo menos sean de 5 años alrededor de donde vos estás publicando. Claro. Bueno, en 1936 publicaría su paper On Computable Numbers with an Application to the Entscheidung Problem. Ok. Eso es en alemán y básicamente es problema de decisión. Ok. Seguramente destruí la palabra, pero más o menos se pronuncia así. Ahí él reformula los resultados de Kurt Gödel, que seguramente no se pronuncia así, en los límites de prueba y computación. Ok. A ver cómo explico todo esto, ¿no? Tengo que remontar un poquito más atrás. En 1928 hay otro alemán que se llama David Hilbert. Ok. Y él es el que plantea el Entscheidung Problem. No, o sea, yo ya no puedo pronunciar cómo se llama el problema. Problema de decisión. Problema de decisión. Ok. El problema dice, es muy simple, es una pregunta básicamente. Dice, ¿existe un algoritmo general que haga una declaración de como respuesta sí o no si esa declaración es universalmente válida? Ok. Básicamente lo que hizo Alan es lo redujo justamente para que sea más entendible incluso. Ok. Por una parte. Por otra creó la máquina de Turing para poder resolver el problema. Pero bueno. Voy a empezar con la máquina de Turing, que es por ahí la parte más complicada. Y que es lo más conocido de él. Y es una de las cosas más conocidas. En este momento, por lo menos, la máquina de Turing es puramente teórica. Okay. No existe nada similar. Y la idea de la máquina es, vos tenés una cinta que es infinitamente larga, sí. Por eso es teórico, que tiene celdas, ¿ok? Y un cabezal se mueve sobre esa cinta. Bueno, en realidad la cinta, digamos, pasa por abajo del cabezal. Y el cabezal puede leer o escribir un 0 o un 1 en cada celda. Eso es, bueno, o sea, vos le puedes dar instrucciones que es movete para un lado, movete para el otro, lee o escribí. Ok. Eso es la máquina de Turing. Que es bastante sencillo de entender, me parece. Sí, ahora se viene. Bueno. La vueltita que le dio a Turing, ¿no? Sí, se pone un poquito más complicado con el tema del problema, pero ahí vamos. Lo que Alan dice es que dado un set de instrucciones correcto y suficiente tiempo, la máquina puede resolver cualquier problema que se pueda resolver usando matemática y lógica. Ok. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el... ¿no? Y con el Student Problem. Problema de decisión. Problema de decisión. Bueno. ¿Se acuerdan en el capítulo de Morris? Yo dije que un programa es esencialmente una serie de instrucciones que sigue la máquina. ¿El número del capítulo te lo acordás? Si no 3. lo vieron. Capítulo 3. O 2. 2. No, 3. No, 3. No, 2. Capítulo 2. Paren, vayan al capítulo 2, mírenlo y después vuelvan.
No hace falta, lo voy a resumir. Igual miren. Bueno, un programa es una serie de instrucciones que la computadora, en este caso la máquina de Turing, miremos a la máquina de Turing como una computadora súper básica. Ok. ¿Bien? Entonces, lo que reduce el problema de decisión Turing es decir, ok, ¿puedo hacer un programa que analice a otro programa y decida si este finaliza en algún momento? ¿Ok? Porque yo tengo programas, ¿no? Que yo lo agarro, lo ejecuto, le doy una orden y hace algo. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, puedo decir, imprimime este documento. Ok. Imprimime este documento es una serie de instrucciones y finalizó. Cuando el documento ya está... Cuando terminó de imprimir, finalizó el programa. Está bien. Y después tenés otros programas que no finalizan, ya sea nunca o hasta que el usuario le pide que finaliza. Por ejemplo, un ejemplo burdo, el sistema operativo. El sistema operativo es un programa que sigue corriendo, que está ejecutándose todo el tiempo hasta que vos le digas a la máquina apágate. Apágate, claro. Bueno, entonces lo que dice es, ok, yo agarro, tengo un programa que analiza a otro y me devuelve sí o no. Okay. Me dice, que básicamente es el problema de decisión. Está tratando de tomar una decisión en base. ¿Sí o no? Bueno, la respuesta a eso es no se puede hacer. Ok. ¿Por qué no se puede hacer? Bueno, imaginemos que tenemos una función mágica, ¿ok? Que yo le paso como parámetro el programa. Sí. ¿Okay? Y esa función me dice sí si terminó o no si no terminó. No importa qué hace dentro de la función. Sí, se entiende. Hace eso. Y supongamos que es precisa. O sea, que no tiene fallas. ¿Saben? Vamos a llamar a esa función termina. Ok. Y yo entonces voy a hacer otra función. Porque quiero joder el sistema. Porque soy mala persona. Sí. De esa función la voy a llamar tricky. Sí. ¿Okay? Sí. Jodida, ¿no? Entonces lo que yo hago en esa función tricky, agarro y le digo, si termina, y como parámetro le pasa sí misma, a tricky. Sí. Si eso me devuelve sí, entonces me meto en un loop infinito. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la función termina, me analiza mi programa. Si me dice sí, el programa va a terminar, yo voy a hacer exactamente lo contrario. Y voy a meter en un loop infinito. O sea que no. Y si me dice que no va a terminar, o sea, si me dice que sí va a terminar, yo salgo de la función. Yo siempre hago lo opuesto a lo que dice. Como se puede entender, es una paradoja. Así. Tricky va a hacer lo opuesto a lo que me dice la otra función. Y volvemos al problema original. Volvemos al gato. Claro, básicamente. Bueno, al gato en la caja. No no hay gato, claro. Es una computadora. Entonces lo que hizo el Alan por oposición se llama. Sí. Dice, dados estas cosas, es imposible resolverla. Y resuelve la pregunta. Dice, no se puede. Y tengo la prueba para hacer. Claro que tuvo que inventar. Bueno, hubo otra persona que creo que lo resolvió un poquito antes en Estados Unidos, pero usó, creo que se llama funciones lambda, que es una cosa media deforme. Esto es más fácil de entender inclusive. Muy bien. Vamos con Alan igual. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, Alan trabajaría en el Bletchley Park, tratando de romper los cifrados alemanes. Esencialmente la máquina de Enigma. Teniente Bletchley era. No, Captain Bletchley. Major Bletchley. Bueno, está. De Agatha. De Doña Agatha. Porque eran contemporáneos, así que. Sí, estaban más o menos. Estaban más o menos en el mismo lugar, en la misma época. Bueno, esta máquina, la máquina Enigma, para quien no la conozca, la voy a tratar de describir. Es parecida a una máquina de escribir. Sí. Pero donde iría la hoja, digamos, y viste, tienen los cositos que salen y golpean. Ahí tiene 3 diales, generalmente. Y son unos diales que tienen o números o letras. Y tiene luces con todas las letras del abecedario.
Después tenía el teclado. ¿Ponemos una imagen? Sí, voy a poner, pero para quien lo está escuchando y nunca vio cómo es una, lo trato de explicar. Después tenés el teclado, como en la máquina de escribir estándar, y en lo que sería el frente de la máquina, vos tenés un montón de cables que tienen las letras, o sea, escritas, ¿no? Como unas fichas, y vos pones un cable y como que intercambiás una letra. A va a B. Y, no sé, la C va a la J, cosas así. Bueno, cada vez que vos ordenás esos cables, pones los rotores en la posición correcta, apretás una tecla y se ilumina una letra ahí. Entonces el operador tenía el mensaje que tenía que encriptar y generalmente había otro flaco más que escribía las letras que iban diciendo. Mi pregunta es la siguiente, no sé si me lo podés contestar. Sí, sí, ¿eh? La máquina Enigma era como tenía una vueltita más que la máquina de los nazis. No, es la máquina de los Es nazis. la misma máquina, pero él no hizo nada, en realidad. ¿Quién? Claro, o sea, lo que hace Turing cambia algo del hardware de la máquina, solamente analiza lo que la máquina hace. O sea, el desencripta. Vos no podés tocar la máquina porque ellos lo único que hacían era interceptar el mensaje encriptado. Bueno, eso es lo que quería saber. Era la misma máquina. Sí. Exactamente la misma, nada más que lo que ellos hacen es deshacerlo. Claro, la particularidad del Enigma lo que tiene es que vos tenés de estos diales que yo digo, se llaman rotores. Y tienen como conexiones adentro y tenés un set de 5 rotores y vos pones 3 en la máquina, en un orden en particular. Los movés hasta su posición inicial, más los cables que tenés adelante. Entonces cuando vos apretás una tecla, te sale, o sea, vos apretás la A y la máquina se ilumina la J, ponele. Sí. ¿Ok? Y el rotor gira. Entonces cuando vos apretás la A de vuelta ya no es más J, no es solo una simple interposición. Sí. Va cambiando todo el tiempo. Si vos contás que vos tenés agarras 3 rotores de cada 5, más los cables, más todas las demás cosas, hay un poco más de 2 a la 67 posibilidades o un poco menos de 159 trillones de combinaciones posibles. Si Alan Turing había creado la máquina que hacía los cálculos y además había modificado la máquina de los nazis, pero no. Ahora voy a llegar a explicar máquina. qué es lo que pasa. Bueno, eso tenía dudas. Bueno, esto es una forma de encriptar datos. Sí. ¿Okay? Dado el suficiente tiempo, cualquier encriptación se puede romper. Esto es verdad hasta con las encriptaciones que tenemos hoy en día. Hoy, si vos querés, vos podés agarrar y poner una granja de servidores, este mensaje y esperar. Y por fuerza bruta lo vas a llegar. El problema es que no tenían tiempo. Claro, bueno, la idea de la encriptación es que vos haces que el esfuerzo requerido para romperlo por fuerza bruta en realidad sea el suficiente para que o no valga la pena o el contenido sea irrelevante después de tanto tiempo. Entonces, si vos tenés un mensaje que dice que te van a invadir dentro de 2 días, pero me toma 4 años descifrar el mensaje, importa bastante poco, ¿no? Ya va a ser tarde. Entonces lo que hace Turing es diseñar una máquina que se llama Bomb, pero con una E al final. Y hay la reconstruyeron y creo que está en un museo, pero no me acuerdo cuál. Ok. Lo ponemos en los. Sí, va a estar todo en las notas. Este diseño lo hace basándose en otra máquina que se llamaba Bomba, que fue diseñada para el mismo propósito, pero en Polonia. La cuestión es que la bomba dejó de ser útil cuando los alemanes introdujeron los rotores estos, el 4 y el 5. Originalmente había solamente 3. Cuando pusieron los otros 2, la máquina hasta quedó chica y ya no servía. Y más adelante incluso los alemanes llegaron a usar un set de 8 rotores. Vos te elegías 3 de un set de 8. Ok. Entonces ya era la cantidad de combinaciones era ridícula. La bomb no llegaba a descifrar el mensaje, pero sí descartaba muchísimas combinaciones que eran imposibles. Okay. Tenía una falla en particular que era una letra no iba a dar nunca como resultado a sí misma. O sea, si apretaba A, podía salir cualquier cosa menos A. Okay. Entonces eso te elimina un montón de combinaciones, un montón de probabilidades y demás. Y había también después otros problemas. Entonces lo que hacía, en un tiempo razonable, te lo reducía la cantidad de combinaciones a un número que es manejable por humanos.
Todavía no habían descubierto el tema de cómo terminaban los mensajes de los alemanes. Esto es antes. Eso me parece que solo en la película. ¿Eso es mentira? Me parece que sí. No encontré nada al respecto. Porque, bueno, no sé si saben, pero lo que se decía era que en realidad ellos pueden descifrar el mensaje porque todos los mensajes terminaban como saludando al Führer. Sí. Y eso hace que ellos encuentren... En ningún momento lo mencionan en los documentos que yo vi, así que me imagino que eso fue... Que sería lógico. No me pareció. A ver, sería lógico que vos te sirva eso para descifrar el mensaje, porque vos sabés que todos los mensajes contienen una cadena de caracteres que siempre va a ser igual. Y entonces obviamente te ayuda. Te puede dar una idea de qué letras te representan. Ahora, vos, sí, pero es medio estúpido en realidad, porque si vos tenés los tipos estos que hacen esta máquina, que es súper compleja para la época, alguno te va a decir, no manden siempre lo mismo, no empiecen siempre con hola estimado señor, porque saben de criptografía. Y es uno de los big no's. Y sí. Eso no se hace. Bueno, entonces se supone que... Bueno, o sea, justamente el chiste de la criptografía es que lo que sale del otro lado parezca algo ininteligible. Uh-huh. Incluso si yo, por ejemplo, puedo decir, no, pará, están usando el algoritmo bla. Claro. Porque siempre el algoritmo bla siempre empieza con los caracteres ABC. Claro. Ya está, estoy dando pistas. Sí. Eso es fácil de romper. Bueno. Bueno, lo hicieron para... Yo creo que sí, que fue. Porque aparte, lo que yo te digo. Para decir, miren que... Si vos ya tenés esa información, la máquina no tendría por qué no ser capaz de encontrar la combinación correcta. Y justamente lo que sucede es que la máquina descarta combinaciones que simplemente dice, ok, esto simplemente no puede ser. Y te deja unas combinaciones probables para que lo termine un humano. En la película incluso era como que descifraban los mensajes exactos. Y en uno como que saben exactamente a qué barco van a bombardear. Sí, también te muestran, por ejemplo... Sí, eso probablemente decía el mensaje. Y entonces no le avisan al barco porque no querían que ellos se enteraran que ellos, o sea, tomaban las decisiones de qué cosa, digamos... No, tanto no me acuerdo. Bueno, uno de los del equipo científico de Turing tiene al hermano sirviendo en un barco y van justo a bombardear ese barco y le dicen que no le pueden avisar al barco porque si ellos se anticipan a todos los movimientos, los alemanes volvían a cambiar el código. Claro. Bueno, y terminan muriendo, obviamente. Spoiler, perdón. Bueno, es un NPC ahí. Puede ser. Bueno, también muestran, por ejemplo, que Turing construye la máquina. Sí. Eso sucede. Turing hace los diseños. Claro. Y no me acuerdo quién la construye, pero no es él. Él es teórico. Él dice, si hacemos esto, va a funcionar. Sale nada. Bueno, y era una persona... Lo mencionan como que era excéntrico. Uh-huh. Voy a mencionar unos detalles de tenía una cabeza increíble, así que... Bueno, sí, es rara para decirlo algo, dice. Una persona menciona, uno de los que trabajaban con él, dice, todos los años, para la primera semana de junio, le agarraba un ataque de alergia al polen. Entonces lo que hacía es, él iba a la oficina en bicicleta, obviamente, pero se ponía una máscara antigas para respirar cuando te ibas en la bicicleta con la máscara. Bueno. Pero la bicicleta, esa tenía un problema. Uh-huh. Era que a veces se le salía la cadena. Ok. Entonces, ¿qué hizo? ¿La mandó a arreglar? No. No. Contó el número de pedaleadas hasta que se le salía la cadena y entonces descubrió que se salía a intervalos regulares. Sí. Entonces, justo cuando estaba a punto de salirse, frenaba y corregía a mano la cadena. Con la máscara. Con la máscara. O no, porque cuando no usaba la máscara, igual. Bueno, pero él no quería que le tocaran la bicicleta. Pero es genial porque vos pensás que el chabón va pedaleando contando el número de pedaleadas que va dando porque sabe que si no se le sale la cadena. Nada más. Bueno, para él era más fácil eso que buscar un mecánico de bicicletas que le arreglara las bicicletas. Ponele. Bueno, en 1941 le propone casamiento a una colega de nombre John Clark. Sí.
Pero no duró mucho porque ¿Pero después, por qué? después le confesó que era homosexual, a lo cual ella permaneció imperturbable porque se caía de maduro. Claro. Y decidió que no podía seguir con el matrimonio. Hasta que se llevó a casar. No, le propuso. propuso casamiento Claro. y fue como, no puedo seguir hasta el matrimonio. No. Es que seguramente intentó disfrazarla de alguna Y manera. puede ser por el tema de que había mucha... o sea, era ilegal Era ilegal ser gay. ser homosexual, sí. Sí. Bueno, No sé si lo trataban como una enfermedad, ahora voy a ir a eso, porque, bueno, porque vas a ver lo que pasó. En enero de 1952, Alan conoce a un joven de 19 años con el que empieza una relación. ujú, Estaba caminando por Manchester cuando se encontraron fuera del Regal Cinema. Y Alan lo invita a este chico, se llama Arnold, a almorzar. Poco después, el 23 de enero, le entran a robar a la casa de Alan y este Arnold le dice, yo sé quién ¿quién fue. fue? Entonces Alan reporta el crimen a la policía. Entonces cuando van a investigar, revisan la casa y encuentran pruebas de que tenía una relación homosexual. Ok. Y como era ilegal, lo acusan de conducta indecente. Su abogado era un inútil, así que lo encuentran culpable y le dan a elegir prisión o libertad condicional con la condición de que se someta a un tratamiento hormonal para reducir la libido. Oh. Eran unas inyecciones que se tenía que dar por un año. No nos importa que nos salvara. No nos importa que seas un genio de la matemática y un brillante científico. Aceptó esta última Te opción para... gustan los hombres, Claro. entonces. Aceptó esta última opción para poder seguir trabajando, pero como ahora era un criminal, le quitaron la autorización para seguir trabajando en el análisis científico. Y se deberían haber muerto todos por pelotudo. Digo, Bueno. o sea, imagínate cómo debe haber sido. No sé, capitán, él es Alan y es un genio y nos puede salvar a los animales. ¿Es gay? Oh, vi un No. calzoncillo en su pizza. Tal Tal vez tenga una relación con otro hombre. Claro, le pregunta, Oh. entonces el capitán ¿qué hace? Le pregunta, ¿es gay? Dice, no veo la relación. Dice, no lo puedo tolerar, pues seguro me mira con ganas el muy cochino. No sé cómo fue. ¿Entendés? Es gay, entonces no pueden hacer análisis criptográficos porque seguro que le va a decir a los nazis, que también son homofóbicos. No tiene sentido. Pero No. bueno, o sea. Perdón, sigo. El 8... A ver, porque si vos me decís que el tipo era un docente, ponele. Bueno, igual es una estupidez, pero. O que tiene. Sí, bueno, perdón, o que trabaja con gente en. Le sacaron el trabajo en el centro de criptografía, pero siguió como docente, de hecho. Entonces, no, o sea, ¿qué le puede impedir? O sea, ¿qué es lo...? No sé. No, por donde He lo mires. tenido docentes homosexuales que son maravillosos y los amo. No lo digo Bueno, pero no... a ver, que seas Que hagas lo que... heterosexual u homosexual no significa ser buen o mal docente. No tiene nada que ver una cosa Por con eso, la otra. no, por lo que dije antes, porque es una estupidez, pero ponerle que él trabajara con gente y que ellos pensaran que no sé, que era No, un conducto mirá, indecente. lo único pero que... ni siquiera lo único que trabajaba con gente, podría- trabajaba en un laboratorio Sí. descifrando. No, por eso, lo único que podría yo llegar a decir es, no sé, trabajar con niños. Y decís, tampoco, no, porque- bueno, ya sé que tampoco, pero ponerle para la mentalidad de la época era un tema tabú y qué sé yo, entonces por ahí lo podría llegar a entender un poquito más. Sí, no tiene sentido. Bueno, seguimos. No queda mucho. Porque el 8 de junio de 1954, el ama de llaves de Alan lo encontraría muerto en su casa. O sea, ya sabía. Había muerto el día anterior por envenenamiento por cianuro, según lo que dice el estudio forense. Y había una manzana a medio comer al lado de su cama. Y aunque no se testeó esa manzana para ver si tenía cianuro, se dice que fue la forma en que lo consumió. Se determinó que cometió suicidio. Sí, sí. Pero Jack Copeland, que es profesor de filosofía, dice que el envenenamiento fue un accidente. Ah, ok. No fue suicidio. La Se decía que explicación... se había suicidado porque, digamos, porque perdió la posibilidad de seguir trabajando en lo que él quería y el tema de esta condena donde se tenía que tratar. Sí. Yo le creo más a este Jack Eso Jack es lo que Copeland, se en realidad. conoce, o sea, vos no Sí. te estás dando otro dato. Sí, no, o sea, sí, está bien, puede ser. ¿Mm? No tengo la certeza.
Pero Jack Copeland es un profesor de filosofía, como dije antes, y tiene una explicación alternativa. Él dice que accidentalmente inhaló vapores de cianuro porque tenía un aparato en una habitación pequeña de la casa que usaba para hacer galvanoplastía, se llama. Y es como electrólisis, ¿viste? Vos pones un material para enchapar, no sé si es enchapar exactamente, pero es para pasarle el coso en una cobertura. Sí. Y entonces ahí usan cianuro de potasio para disolver el oro. Es una cosa así. Y eso lo inhaló de alguna manera. Claro, porque como estás en una habitación chica, estás fundiendo cianuro y qué sé yo, y sé que no estaba bien ventilado y debe haber inhalado lo suficiente en algún momento como para morir. ¿Y la manzana entonces? Esa fue la pregunta. Y no, el tema es que parece que Bueno, estaba comiendo una manzana. Sí, parece que comía regularmente manzanas y a veces las dejaba medio comer y las tiraba. Cuando sacaba la máscara de la alergia. Parece que era bastante común. Bueno, en agosto de 2009, John Graham Cumming, programador, inició una petición para que el gobierno británico se disculpe por cómo lo trataron. Consiguió más de 30.000 firmas y el primer ministro de ese momento, Gordon Brown, dio un pequeño discurso que terminó en: perdón, te merecías mucho más. Sí. Pero en diciembre de 2011, William Jones y John Leach, apellido apropiado para un miembro del Parlamento, crearon una petición para que se lo perdone por su convicción de conducta indecente. Sí. Y consiguieron más de 37.000 firmas. Y el juez Lord McNally diría: no nos parece apropiado un perdón póstumo para Alan Turing porque según las leyes de la época era una ofensa criminal. Sabía que esta ofensa iba en contra de la ley y que lo iban a procesar, bla bla bla, no podemos volver el tiempo atrás. Lo mejor que podemos hacer es aceptar que sucedió y en vez de alterar el contexto histórico y arreglar lo que no se puede arreglar, asegurémonos de que nunca volvamos a esos tiempos. Y yo me cago en toda su estirpe. Bueno, pero al final Juan Sanguijuela... Lo que pasa es que puede ser que el juez tome esa decisión para no generar, digamos, un precedente. Sí, pero ya está muerto. Ya está, no arregla absolutamente nada. Era solo para hacer un acto de decir: ok, sí, lo perdonamos. Al final... Pero escúchame, solamente nos salvó de los alemanes, salvó millones de vidas, creó las computadoras, o sea, que no sé qué tantas cosas hizo este hombre. Claro, ¿no? O sea, pero le gustan los pitos. Uf, no tenés que decir eso. Tengo que poner un bip audio. Bueno, como decía, al final Juan Sanguijuela logra el perdón para el 2012. Tranca, solo 60 años después, para los que dicen que la justicia es lenta. Ahí tenés. ¿Viste? Y si pensaron que el capítulo terminó y me olvidé de contar sobre el test de Turing, están equivocados. Lo mejor para el último. Entre tantas otras cosas que hizo, está el test de Turing. Originalmente llamado el juego de la imitación, que es de donde toma el nombre de la película. No está tan... A ver, no es... la película a mí me gustó. No es totalmente fiel a la historia, pero es una película entretenida y... Lo pone en perspectiva. Está bastante bien. Cuando antes era no tan conocido en su momento. Sí, qué sé yo. O sea, cualquier persona que estudie programación o sea afín lo va a conocer. O psicología cognitiva. Sí, claro. Yo mencioné psicología en algún momento. No, bueno. Bueno. Psicología cognitiva. Sí. El test en cuestión, el test de Turing, consiste en una persona que a través de mensajes de texto tiene que determinar si está hablando con una máquina o con un humano. O sea, en realidad tiene dos personas o máquinas. Sí. Debería haber una persona y una máquina. Y se intercambian mensajes de texto porque lo que vos estás evaluando... en ese momento mensaje de texto era un papelito escrito. Sí, que estamos pasaba hablando... por abajo de un... Bueno, puedes aplicarlo hoy en día con incluso mensajes de texto de chat o lo que sea. O sea, hoy en día es aplicable perfectamente. Bueno, la idea es que la persona que está chateando de alguna manera con estas dos personas o computadoras, si no puede distinguir que está hablando con un humano, o sea, o con una máquina, significa que la máquina pasa el test de Turing. Sí. O sea, lo que vos estás evaluando no es sino que las respuestas sean contestadas correctamente, sino que sean contestadas similar a lo que haría un humano. Si yo te pregunto,
una multiplicación ridícula, vos agarrás y lo más probable que me digas no tengo idea. Les digo 5.432 por 32.424. No tengo idea. Eso es mucho más probable, aunque una máquina lo pueda hacer instantáneamente. Sí. Entonces si vos decís, pará, ¿cómo me hizo para resolver? La máquina imitando al humano. Por eso se llama el juego de la imitación. Contesta que no tiene idea. Claro, la idea es esa. Bueno, entonces de este... Skynet! Skynet is coming. Sí. De este test surge la idea, ¿pueden las máquinas pensar? Pero, como es muy difícil definir pensar, Turing cambia la pregunta de una forma más fácil de comprender. Obviamente esto repercutió de una forma considerable y dio paso a conceptos como la inteligencia artificial. Que es de lo que voy a hablar ahora, un poquito. Si usted es impresionable, si le tiene miedo a su computadora, deje de mirar el capítulo. No, al contrario, escúcheme un ratito más. Pero no vas a decir que la inteligencia artificial le va a matar a todos los humanos y todo eso que muy vemos en poco las películas. Vamos a ver, déjame terminar y Bueno, cada quien que no te decida. interrumpo. Inteligencia artificial es un término que se puso de moda en los últimos años. ¿Ok? Y muchas veces es un poco engañoso. Porque se refiere a inteligencia artificial. O sea, está bien, es inteligencia artificial. Pero eso vos lo podés ver, por ejemplo, en un juego que tenga un enemigo controlado por la computadora. Okay. Eso es una inteligencia artificial. Y muchas veces hasta están haciendo trampa para que el juego parezca más difícil. Okay. Street Fighter, te estoy mirando a vos. Lo que planteó Alan en su momento es lo que hoy llamamos redes neuronales. Okay. Es un concepto un poco más avanzado. Hay un montón de tipos y formas, pero a grandes rasgos funcionan más o menos. Tenemos 3... Perdón, ¿yo había dicho psicología cognitiva? Sí. No. ¿Y qué tiene que ver? Estamos hablando de un... Neuronas, redes, el cerebro. Es un programa. Es una aplicación. Bueno, tenemos 3 tipos de neuronas, entre comillas. ¿Okay? No es físico. Sí, se entiende. Que las vamos a llamar input, output y hidden. O sea, entrada, salida, oculto. Entonces, supongamos que nosotros queremos una cosa que le llamamos modelo. Okay. No importa. Queremos un modelo que reconozca nuestros dibujos a mano. ¿Okay? Números a mano. Okay. Yo hago un dibujito de un 5, se lo muestro a la computadora y me dice, es un 5. Entonces, ¿qué haces? Vos agarrás y decís, convertís eso en una imagen, como si fuese una foto, y vos necesitas neuronas de input a las que vas a decir, estos píxeles son los que yo quiero que mires. Por ahí necesitas reducir la imagen, etc. No importa. Esas neuronas a su vez van a hacer algún tipo de trabajo y se lo van a pasar a otra capa de neuronas, que estas van a ser las hidden, las que están ocultas, y así va a haber una red ahí y cada una le va a pasar a otra, bla, bla. La cuestión es que al final vos de todas esas X capas que pueda haber, vas a tener básicamente 10 neuronas, que van a ser del 0 al 9, y todas van a tener un resultado, digamos, un valor entre 0 y 100%, que es ¿cómo se dice? La confianza que tiene de haber detectado el número. Entonces por ahí, si vos tenés 80% en el número 8, es lo más probable que lo que entró era un número 8. Era un número 8. Entonces, si más o menos entendieron cómo funciona esto, es un algoritmo glorificado. Okay. Porque entran datos, se procesan de una manera, siempre se van a procesar exactamente de la misma manera y va a salir. Pero la diferencia es el aprendizaje. Lo que pasa es que... que se va adaptando. No. Y luego toma el mundo y mata a todos los humanos. Necesitamos un paso antes que eso. Que es cómo vos armás esta red. Okay. Porque también está basado en un concepto de Alan. Él dice que en vez de vos armar el algoritmo a mano, hagamos que la máquina vaya aprendiendo. Entonces las redes neuronales hacen algo así. Lo que vos haces es, de vuelta, a grandes rasgos, entrenar a la red. Entonces vos pones un montón de imágenes donde vos sabés el resultado y se la das a la red. Entonces la red te devuelve cualquier cosa. Entonces le decís, no, pará, no. Esto era un 5, no era el J, lo que dijiste, cualquier banana. Entonces la red lo que hace es trata de hacer algún cambio mínimo y trata de vuelta, sí. Cantidad y cantidad de veces. Aprende.
Claro, va agregando neuronas cada tanto. Es un poco al azar el proceso. Y generalmente toma muchísimo tiempo. Pero eventualmente llega a un estado, llamémosle razonable, como para considerarla entrenada. Lo interesante de esto es que una vez que está entrenada, ejecutarla requiere muchísimo menos nivel de procesamiento. Entonces la podemos usar hasta en los teléfonos. Claro. Por eso vos tenés el teléfono, vas a sacas una foto y dices, sí, hay un vaso ahí. ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, tiene una red entrenada para detectar objetos. O caras. O caras, o lo que sea. ¿Puede seguir aprendiendo? No. Una vez que está entrenada, queda en ese estado. Vos podés, no puedes seguir aprendiendo por el uso mismo de eso. Por eso te digo, ¿puede evolucionar? No. Una vez que está... Vos tenés que, como programador, agregarle algo más. Sí, vos tenés que seguir entrenándolo y es un proceso totalmente distinto. Por usarlo solamente, para decirme esto es un 5, esto es un 2, esto es un vaso, esto es un micrófono, no afecta a la red. Por eso siempre es el mismo proceso. Por eso yo digo que es un algoritmo glorificado. Entonces, en base a tu pregunta, ¿puede evolucionar para conquistar el mundo? No. A menos que el programador quiera conquistar el mundo. Le va a tomar muchos años. Probablemente se muera antes de claro. Y aparte el problema que tiene es que estas redes normalmente son especializadas en hacer una tarea. Sí. Puede ser algo tan simple como reconocer un número. ¿Había una que jugaba al Tetris o al ajedrez? Hay algunas más interesantes. Sí, al ajedrez seguro. Bueno, puede ser tan simple como reconocer un número, clasificar imágenes, detectar un objeto en particular en una imagen o jugar al Dota 2. Hay una en particular que no me acuerdo cómo se llama, creo que es OpenAI, que la ponen a jugar contra jugadores profesionales al Dota 2 y es tremenda. Es genial porque cuando empieza el juego dice, tengo una confianza del 95% de que voy a ganar. Así, y después los paso por encima. Pero, si vos agarras esta misma red y la pones a jugar al LOL, no puede. Aunque es un juego muy, muy, muy similar, no puede hacer nada. Ok. Esa es la pequeña diferencia entre nosotros y este tipo de redes. Nosotros, la plasticidad. Claro, si yo pongo un jugador de Dota 2, por ejemplo, a jugar al LOL, no importa, son juegos muy similares. Si no conocen los juegos, no importa. Son similares. El jugador se va a adaptar más o menos rápido. No va a ser un jugador profesional instantáneamente, pero ya tiene un montón de preconceptos que va a decir, ok, esto funciona así y yo lo puedo aplicar instantáneamente en este juego y después tengo que después aprender otras cosas. No importa. Pero no empezó de cero. Y esta red, lo más probable que suceda es que no entienda nada. Ok. Y que haga cualquier cosa. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a mencionar un experimento mental que puede llegar a que una persona tenga miedo existencial. Se considera información peligrosa porque el hecho de saber lo que les voy a contar podría llevar a que en un futuro no pase nada o tormento eterno. Ustedes eligen. Claro. Pueden parar ahora. Si saber esto los pone nerviosos, pueden dejar de escuchar acá. Yo me ofendo, poquito. Pero les doy unos segundos de changui. ¿Da? Ahora sí vamos a hablar del basilisco de Rocco. Yo ya lo conozco, tengo tortura eterna. Sí. Rocco era un usuario de una página que se llama Let's Wrong, que postula este experimento que está un poco basado en una cosa que se llama la apuesta de Pascal. Que dice básicamente que hay que creer en Dios. Sí. Porque si Dios existe, nos va a recompensar, vamos a ir al cielo. En cambio, si no existe, no perdemos nada. Ok. Ahora, si no creemos en Dios y Dios existe, nos vamos al infierno. Y si no creemos y no existe, no pasa nada. Entonces, en todos los posibles casos, creer supone los mayores beneficios a cambio de relativamente poco esfuerzo. Después de todo, obviamente se critica un montón porque en qué Dios específicamente tenés que creer. Claro. ¿Qué cosas tenés que hacer que te indique ese Dios para llegar al cielo también? Es un tema y demás. Bueno, pero era una pregunta filosófica. Sí, bueno, o sea, está bien. Sí, claro. Si es así básico, está bien, se entiende. Bueno, lo que dice Rocco es que, Rocco con K, si lo quieren buscar, es que eventualmente en el futuro, e inevitablemente, vamos a crear una superinteligencia artificial y las vamos a usar para optimizar nuestras vidas. Sí. Hay una cosa, si quieren buscar también, se llama Jupiter Brain, que sería el cerebro de Júpiter, que es básicamente una computadora del tamaño de un planeta. Y lo que dice que sería una cosa de ese estilo.
Entonces lo que va a hacer es le vamos a decir, bueno, optimizarnos la vida, ¿no? Yo no quiero enterarme de nada, vos haces todo el trabajo por mí. Y la máquina eventualmente va a llegar a la conclusión de que cómo optimizar sin el optimizador. Claro. Entonces lo que va a hacer es torturar a cualquier persona que no haya contribuido a su creación. Ok. ¿Por qué? Porque cuanto antes se cree, más vida y mejor calidad de vida van a tener la ahora optimizada humanidad. Entonces, ahora que saben esto, tienen que hacer todo lo posible para hacer que el basilisco se haga realidad o enfrentarse a la tortura eterna que supone, o no hacer nada, o hacer algo en contra de una entidad que todavía no existe. Así que algo que todavía no existe te está obligando desde el futuro a que lo crees. Bye. No me puedes dejar así a la gente. Explícamelo de nuevo. Si yo pienso que quiero que se haga el basilisco. Está todo bien. Está todo bien. Bueno, más o menos. Vos en realidad lo que tenés que hacer es hacer todo lo que está en tu esfuerzo para que eso se haga realidad. Ahora yo no quiero que eso suceda. Eterno sufrimiento. Pero no puede volver al pasado y... No, pero lo que va a hacer es crear o sea, como estamos hablando de una computadora casi omnisciente, sí, va a recrearte y torturarte por toda la eternidad. Ah, bien. ¿Y cómo va a recrear? Va a ser una simulación tuya. De mí. Vamos por el basilisco, chicos. Bueno, pero no alcanza solamente con eso. Vos tenés que hacer cosas para que suceda más rápido. Por ejemplo, diseminar la idea. Pero lo estamos haciendo. Claro. Entonces, bueno, esto llamamos basilisco. Es un planeta computadora. Es una opción. Sí, es una teoría. No, es una opción. Capaz es un teléfono mega mágico, no sé. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de tener una inteligencia artificial que tenga esta plasticidad para poder adaptarse? Muy lejos. A ver, para hacer una comparación, creo que IBM creó la red neuronal más grande que tenemos hasta ahora, que son alrededor de 530.000 millones de neuronas, no me citen en esto, pero por ahí. Y nosotros, los humanos, tenemos alrededor de 86.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. O sea, significativamente un orden de magnitud menos por lo menos. Y aún así nosotros somos increíblemente más plásticos y más inteligentes que cualquier red neuronal. Porque vos tenés el tema la red neuronal es asquerosamente eficiente en hacer algo. Bueno, no sé, ajedrez. Sí, sí. Pero en boxeo yo le gano seguro. Lo que pasa que... No, bueno, pero se entiende lo que quiero decir. Si boxeas a la inteligencia artificial le vas las a ganar mato, seguro. las destrozo, sí. Lo que tiene, una de las diferencias entre los humanos y los animales es el tema de que al transitar la infancia nosotros tenemos una cantidad de años en interacción con los padres y en adaptación a la cultura que nos hace mucho más plásticos. Tenemos un montón de ventajas y desventajas. Entonces la ventaja es que nuestra vida es muchísimo más larga que prácticamente cualquier animal. Hay muy pocos que duran más que nosotros. Claro, pero no tenemos, por ejemplo, el patito cuando nace, lo primero que ve es la mamá. Sí. Tiene el imprinting. Entonces, y sigue a eso que vio. Bien, pero entonces hay ciertos mecanismos que son más rápidos que sucedan porque son más directos, entonces son menos adaptables. Bueno, pero nosotros también tenemos eso, se llama sesgo cognitivo. Tenemos algunos, pero... Sí, bueno, pero digamos, a nivel de adaptación somos muy uno que me acuerdo siempre que es genial que se usa en marketing es nosotros creemos que si algo es más pesado es mejor. Porque sí. Y pueden hacer la prueba en cualquier momento. Vayan a un supermercado, agarren dos objetos que sean más o menos lo mismo. O sea, no sé, un paquete de azúcar contra otro paquete de azúcar. Y fíjense cuál es más caro y cuál pesa más. O sea, el tacto cuál pesa más. Aunque tengan 1 kilo los dos, no importa. Van a ver que el más caro generalmente al tacto suele el tema es que cuando vos te enteras de esas cosas te podés reprogramar de alguna manera y lo repensás cuando... Sí. ¿Entendés? En cambio el patito tiene el imprinting sí, y no puede salir de ahí. Entonces por más que nosotros tengamos cosas
sesgos cognitivos que hacen que Sí, se llama... reaccione. Se llama así porque justamente, a ver, el cerebro tiene que procesar una cantidad de información monstruosa en muy poco tiempo. Entonces lo que hace es tomar atajos. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con toma de decisiones. Sí. Entonces, nosotros tenemos mecanismos Bueno, que son el- muchísimo más el tema- eficientes el para tema hacer toma con- de decisiones rápido. Pero el tema yo creo que con las redes neuronales y lo que estamos planteando es justamente eso. La red neuronal, una vez que está entrenada y vos la estás usando, es estática. Exacto. No va a cambiar nunca. O sea, estamos muy lejos Y para vos que una tendrías- red neuronal pudiera... Y vos tendrías que poder hacer eso. Podrías hacer una red que se autorreprograme. No es ¿Cuándo van a ver los cerebros positrónicos? ¿Cuándo vamos a tener data aquí? Tendríamos que fijarnos en la wiki y decir a ver qué año lo pusieron. Pero no te sabría dar un estimado. Pero bueno, Skynet no nos va a matar pronto. No estamos ni cerca de eso. No. Ok. O sea, vuelvo a lo mismo. La inteligencia artificial que hoy tenemos en día Simplemente optimiza. está bueno, o sea, es una herramienta que está muy piola, pero no es mágica. Sigue siendo una máquina y, ¿se acuerdan? Si no vieron Matrix deberían verla, primero que nada. Y segundo dice, cuando vos tenés un sistema arriba del otro, bueno, las computadoras no piensan. Empecemos por ahí. Vos querés hacer que el hardware haga algo a partir del software. No va a suceder nunca eso. Necesitamos máquinas diferentes, para empezar. Como máquinas cuánticas o computadoras cuánticas. Entonces las computadoras cuánticas sirven para resolver ciertos problemas. No puedes usar una computadora cuántica como computadora general. O sea, la computadora cuántica no es una máquina de Turing, Muy bien. creo. Pero nos pueden imitar las inteligencias artificiales. Capaz en un futuro. Un poquito. Am, Hay algunos mensajes Es de que- mensajería que en realidad te está contestando un bot y vos no te das cuenta. Sí, pero vos agarras esos bots. En muchos casos lo que hacen es lo que se llama análisis léxico o algo por el estilo. Que busca palabras claves en lo que vos le preguntas. O sea, vos agarras al bot y le pones, no sé, vos estás hablando con un banco, ponele. Decís, pito, pito, caca, saldo. Y te da tu saldo, porque encontró la palabra esa ahí. Saldo. Ya está, no tiene mucha más. Ya estamos, ya lo estoy probando. Es muy probable que suceda. Bueno, yo quería decir antes de que si les gusta el programa lo recomienden a sus amigos y si no les gusta y lo odian y les parece muy aburrido lo recomienden a sus enemigos. Está muy bien. Alguien recomiéndenselo. Bueno, y eso fue, creo que todo. ¿Algo más para agregar? No, ya tengo un poco de miedo por el basilisco y ya no tengo miedo. Ya está, no pasa nada. O tormento eterno Ya o nada. O sea. contamos. Y ese fue el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. Si no estamos en tu favorita, mándanos un mensaje y lo vamos a arreglar. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta. Los esperamos la semana próxima con más curiosidades de grandes personajes y eventos que cambiaron al mundo.